Ya, entonces aquí hay una división. En el numerador hay variable x y en el denominador también hay variable x. Y digo en el denominador porque todo lo que está dentro de esta raíz es parte del denominador y como dentro de la raíz hay x, entonces en el denominador hay x. Y si quiero derivar y hay una división, la regla que tengo que aplicar es la derivada de un cociente de dos funciones. ¿Y por qué se debe aplicar esa regla? Porque esa regla lo que exige es que sí o sí debe haber variable x en el denominador o variable independiente. Entonces, como hay x en el denominador, esa regla es la que se debe aplicar sí o sí. A veces hay casos en donde en el numerador es un número constante y no hay variable x, pero sí hay variable en el denominador y de todas maneras se debe aplicar la regla del cociente. Entonces, antes de derivar, ¿qué es lo que voy a hacer? Nosotros solamente estamos viendo las reglas que necesitamos para poder derivar y no estamos viendo otras reglas que hay, y con esas reglas más serían muchas reglas que habría que memorizarse. Entonces hay una regla específicamente para derivar una expresión con raíz, pero esa regla es innecesaria si nosotros sabemos utilizar correctamente las propiedades de potenciación, y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, si quiero derivar esta expresión, sé que voy a aplicar la, la derivada de un cociente. Entonces, eh, lo que voy a hacer es reescribir este denominador que tiene una raíz en forma de potencia. Es lo primero que voy a hacer. Ahora, si no estoy derivando, debo anotar f de x porque no, lo que voy a anotar aquí no representa la función derivada, sino representa la transformación de la función original. Estoy transformando la función original, x al cuadrado menos 4 entre raíz de 1 menos x al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Fíjense que el exponente de todo el radicando es 1. Aquí puedo anotar un paréntesis y el exponente 1. Entonces 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. El índice de la raíz es el denominador del exponente. Entonces en el numerador del exponente sí o sí es 1 y el denominador es este índice que ven aquí. Aquí no hay ningún índice, pero se sobreentiende que hay un 2. Entonces fíjense que ese cambio es lo que vamos a hacer. Antes de derivar no se está derivando, entonces no tienen que anotar la comilla. Eso lo repito porque es importante de que deben saber diferenciar eso. En ningún momento se aplicó ninguna regla de derivación. Se está reescribiendo la función original de esta forma. Entonces, haciendo ese cambio en el denominador, reescribiendo en forma de potencia, ya puedo aplicar la regla que corresponde para derivar esa función. Si voy a derivar, entonces anoto f' de x igual. Hemos dicho que se trata de un cociente de dos funciones. Entonces, el numerador es 3x al cuadrado menos 4, denominador es 1 menos x al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio. Derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Tengo que derivar el denominador y todo esto de aquí es el denominador y voy a anoto un corchete y luego la comilla, porque si anoto la comilla arriba de 1 medio, eso lo que me indica es que solamente debo derivar 1 medio y no debo derivar toda esa expresión que corresponde.
Ahora, todo eso debe estar dividido entre el cuadrado del denominador. 1 menos x al cuadrado, que estaba elevado a la 1 medio, eso tiene que estar elevado a la 2. F' de x es igual tengo que derivar x al cuadrado menos 4. Derivada de x al cuadrado es 2x. Derivada de menos 4 es 0. 2x menos 0 es 2x. 1 menos x al cuadrado menos x al cuadrado menos 4 por... Tengo que derivar 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Fíjense que en este corchete lo que hay que derivar es esta expresión de aquí que corresponde a una función potencia y debo aplicar la regla de derivada de una función potencia. Y la derivada de una función potencia es igual al exponente por la base elevado al mismo exponente disminuido en una unidad por la derivada de la base. Todo eso entre 1 menos x al cuadrado, potencia de otra potencia es igual a la misma base elevado a la multiplicación de los exponentes, 1 medio por 2, f' de x es igual si ustedes quieren podemos ir distribuyendo, pero antes de eso lo primero que vamos a hacer es realizar las derivadas que corresponden a las expresiones indicadas. Entonces todavía no vamos a multiplicar porque tal vez sea posible sacar factor común. X al cuadrado menos 4 por 1 medio multiplicado por 1 menos x al cuadrado, 1 medio menos 1 es menos 1 medio multiplicado por derivada de 1 es 0, derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Aquí simplifico, me queda 1, 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 es 1 menos x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer? A ver. Ya, fíjense que ahora fíjense que ya no hay la comilla. Lo que puedo hacer es sacar factor común en el numerador, 1 menos x al cuadrado. Es lo que puedo sacar como factor común. Entonces, también puedo simplificar aquí 2. Una preguntita. ¿Qué pasó con el exponente allá en 1 menos x al cuadrado cuando lo multiplicamos? Aquí. Aquí, ¿verdad? ¿O dónde? Más arribita. Aquí. Más arribita. Ya, aquí está. Ahí donde dijimos la derivada del numerador por el denominador. Sin derivar. Ahí en la primerita. Aquí. Ajá. ¿Y su exponente no se lo copia ahí? Ah, cierto, exactamente. Aquí está mal, me había olvidado completamente de este exponente. Sí, está bien aquí lo que me dice. Ya, aquí el numerador es x al cuadrado menos 4. La derivada del numerador por el denominador sin derivar.
Entonces el denominador es 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Van a disculpar, la verdad que este exponente fue lo que había ignorado aquí. Es correcto, aquí es 1 medio. Entonces aquí es 1 medio. Aquí también es 1 medio. Y ya lo demás creo que está bien. Sí, lo demás ya está bien. Numerador, derivada del denominador, sí. Gracias por la observación. Sí, aquí es 1 medio. Ya, entonces llegamos hasta aquí. Se puede sacar factor común 1 menos x al cuadrado, porque fíjense que en toda esta expresión se repite 1 menos x al cuadrado y aquí también. En estas dos expresiones se repite. Ahora aquí este 2 puedo simplificar también. Y van a ver cómo vamos a sacar factor común. Así que estén atentos a esto. Factor común es también x. Fíjense que x también es factor común. X es factor común. Aquí se repite x y aquí también. También se repite 1 menos x al cuadrado. Ahora, el exponente de 1 menos x al cuadrado, ¿cuánto debe ser? ¿Debe ser 1 medio o menos 1 medio? ¿Cuál debe ser? Menos 1 medio. Debe ser el menor, ¿verdad? Entonces el menor es menos 1 medio. Siempre que ustedes quieran sacar factor común, debe tener el exponente menor en ese factor común. Entonces aquí el exponente menor es menos 1 medio. 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Ya. Otro factor común más que se puede sacar, no hay más. Entonces abro corchete. ¿Y qué es lo que anoto dentro del corchete? Anoto el resultado de dividir todo este numerador entre el factor común. El resultado de esa división es lo que va dentro del corchete. Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda. A ver, voy a hacer más arriba esto. Ya. Primero, toda esta expresión es solamente una porque hay una multiplicación. Entonces, toda esta expresión entre el factor común, ¿qué me queda? Vamos a ver. 2x por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio entre el factor común que es x, 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio. ¿Qué me queda? Aquí puedo simplificar. Me queda 2 por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio entre 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Aquí aplico la siguiente propiedad. Cociente de potencias de igual base es igual a la misma base elevado a la diferencia del exponente del numerador con el exponente del denominador. Entonces 1 medio menos 1 medio, que es el exponente del denominador. Eso es igual a 2 por 1 menos x al cuadrado. 1 menos 1 medio, perdón, 1 medio menos 1 medio es 1 medio más 1 medio. 1 medio más 1 medio es igual a 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es igual a 1. 2 por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1, pero el exponente 1 no se anota. Entonces, esto es lo que me queda después de dividir esta expresión entre el factor común. Esto es lo que tengo que anotar dentro del corchete.
Entonces anoto 2 por 1 menos x al cuadrado. Ahora, lo mismo hago para la otra expresión que tengo aquí. Lógicamente, los signos los podemos multiplicar, o si quieren, podemos dividir toda la expresión, incluyendo los signos, entre el factor común. Y lo vamos a hacer así para no confundirnos. Ya, ahora es menos x al cuadrado menos 4. El 1 medio ya se fue por si acaso. Con este 2 simplificando nos quedó 1. El 1 ya nos anota. 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio por menos x. Aquí por si acaso estoy aclarando de que ya simplifiqué. Y si yo anoto aquí 1 medio por menos 2x, simplificando me va a dar lo mismo. Me estoy saltando por si acaso. Es para que no me pregunten por qué pasó con el 2 y con este 2. Lo estoy simplificando y lo estoy anotando aquí directamente. Pero si yo lo anoto aquí es lo mismo. Aquí anoto 1 medio, aquí anoto menos 2. Simplificando me queda menos x. Aquí el 1 ya no se anota. Entonces todo eso entre el factor común que es x, 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Ahora, ¿qué me queda? Aquí puedo simplificar x con x. Menos por menos es más, el más nos anota. Aquí hay un más. 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Puedo simplificar con 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio porque son factores iguales. Es algo que no hice aquí porque aquí no son factores iguales, entonces no tengo por qué simplificar aquí porque aquí el exponente es positivo y aquí es negativo. Simplificando, ¿qué me queda? Menos por menos hemos dicho que es más. Me queda x al cuadrado menos 4. Es lo que me queda después de dividir toda esta expresión entre el factor común. Entonces me queda aquí más x al cuadrado menos 4. Y todo eso dividido entre 1 menos x al cuadrado. Ya, entonces, una vez factorizando, eso es lo que nos quedaba dentro del corchete. Ahora, lo que nos falta hacer ahora es operar dentro del corchete y además escribir esta expresión de aquí de tal manera que tenga exponente positivo. Entonces, vamos a apoyarnos en la siguiente propiedad. Esto de aquí debemos escribirlo de otra forma, de tal manera de que nos quede con un exponente positivo y no con un exponente negativo, así como está aquí. Entonces la propiedad que vamos a aplicar es esta de aquí, es a a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Entonces, si yo tengo 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio, eso lo puedo escribir como 1 dividido entre esa misma expresión, pero con el exponente opuesto. Si aquí es menos 1 medio y quiero escribirlo en el denominador, lo puedo hacer, pero ahora el exponente va a ser 1 medio. Si aquí es menos 1 medio, aquí debe ser el opuesto, que es 1 medio. Si aquí fuese 1 medio, el opuesto es menos 1 medio. Entonces, esta expresión que ven aquí es igual a esta expresión de aquí. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. X multiplicado por esta expresión de aquí es igual a 1
dividido entre 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio, multiplicado por paréntesis 2 por 1, 2, menos 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado, más x al cuadrado menos 4. Todo eso dividido entre 1 menos x al cuadrado. Si ustedes quieren pueden utilizar paréntesis para no confundirse. Ahora, f' de x va a ser igual a x por 1 es x, menos 2x al cuadrado más x al cuadrado es menos x al cuadrado, 2 menos 4 es menos 2, eso está dividido entre 1 menos x al cuadrado a la 1 medio por 1 menos x al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado elevado 1 medio más 1, aquí lo voy a anotar, 1 medio más 1, igual, aquí puedo sacar factor común el signo negativo y me queda menos x por x al cuadrado más 2 entre 1 menos x al cuadrado, 1 medio más 1 es 3 medios. Y esa expresión lo puedo escribir en forma de raíz, esta expresión de aquí. Menos x por x al cuadrado más 2 entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, todo eso elevado a la 3. Ya no puedo factorizar, no puedo simplificar, entonces esa expresión corresponde a la función derivada de la función f. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta del ejercicio? Una preguntita, ¿qué fue lo que hiciste ahí donde, en el tercer paso, donde está x por 1 sobre 1 menos x al cuadrado? ¿Ahí lo multiplicaste directamente con el otro o cómo lo hiciste ahí? Aquí es denominador por denominador, entonces 1 menos x al cuadrado a la 1 medio por 1 menos x al cuadrado. Este tiene exponente 1 y se trata de multiplicación de potencias de igual base. Entonces copio la misma base y sumo los exponentes 1 medio más 1. Eso es lo que hice. Directamente lo hice. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Otra pregunta? ¿Se entendió? Gracias, Carla. Entonces, ¿está claro? A ver, aquí fíjense que había otra alternativa que podían hacer ustedes. Si no quisieran sacar factor común 1 menos x al cuadrado, como lo hice aquí, ¿qué es lo que podían hacer ustedes? Aquí van a simplificar. Aquí, como esta potencia tiene exponente negativo, tenían que aplicar esa propiedad que hemos hecho aquí. Esto lo iban a llevar
como denominador, solamente de esa expresión, no de todito, solamente de esta expresión de aquí. Sería x al cuadrado menos 4 por menos x, todo eso dividido entre 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Y luego de eso, como hay denominador en toda esta expresión, sacar como un denominador con esta expresión también lo mismo. Y luego extremos con extremos y medios con medios y demás. Y al final van a llegar a lo mismo. Es otra alternativa. Entonces, siempre que haya en el denominador una raíz, tenemos que reescribirlo. Sí, también si está en el numerador. Si está en el denominador también, si está en el numerador también. O si es una raíz que está dentro de una función logarítmica y hay variable x en el argumento de esa función logarítmica y también dentro de la raíz, entonces de igual manera hay que reescribir esa raíz. Ya, gracias. Ya. ¿Otra duda, otra pregunta? Ya, por ejemplo, aquí fíjense que aquí hay una raíz, ¿no? Mira, raíz quinta de 16 menos x a la quinta elevado a la 3. La regla que corresponde es la derivada de un producto, pero no me conviene. No me conviene tenerlo en forma de raíz esta expresión porque voy a tener que derivar, entonces tengo que reescribir antes de derivar. Reescribo antes de derivar, me queda 2x a la quinta por 16 menos x a la quinta elevado a la 3 quintos. Y recién procedo a derivar.